Créditos a Fujino Mori. Danmachi Volumen 1. Capítulo 02, y entonces corrí. MMMM. La base de la familia Estia está en una habitación desconocida dentro de una iglesia. Debido a que fue construida bajo tierra, el sonido del canto de los pájaros por la mañana no se podía escuchar aquí. Confirmé que era de mañana y me desperté en el momento indicado. Debido a que mi país de origen estaba en el campo, había desarrollado un hábito de hacer el trabajo agrícola en la mañana, así que ya tenía este reloj biológico. Deberían ser las 5. Por si acaso, levante la cabeza del sofá para confirmarlo con el reloj colgado en la pared. La lámpara de piedra mágica, que se desarrolló a partir de la tecnología de la piedra mágica, brillaba tenuemente en el techo, así que incluso si estaba bajo tierra, la habitación no estaba completamente rodeada por la oscuridad. Tenía el efecto de permitir observar los alrededores a simple vista. Kami-sama también había elogiado la tecnología humana de esta lámpara de piedra mágica como muy práctica y flexible. Ya que se trataba de un objeto que hizo que incluso los dioses exclamaran, podrías darte cuenta de la grandeza de los productos de piedras mágicas una vez conocidos como el mayor invento del siglo. Ayer, después de terminar el pequeño festín con Kami-sama, como de costumbre le di la cama y dormí en el sofá. Era estrecho, pero ya estaba acostumbrado. Después de parpadear un par de veces, me dispuse a levantarme para lavarme la cara, cuando de repente me di cuenta. Además de las mantas, había un objeto redondo presionándose sobre mi cuerpo. Muy suave. Ya que no me lastimaba, no me di cuenta antes. Con un signo de interrogación dentro de mi corazón, mi mano se extendió hacia el objeto redondo desconocido, y al instante comprendí. Era Kami-sama. Había enterrado su cabeza en mi pecho y estaba profundamente dormida. Aunque me sorprendió, inmediatamente dejé escapar una sonrisa irónica. ¿Un sueño? Solo podía suspirar y pensar que cualquier cosa podía pasar en este mundo. Bueno, ahora hay un problema, ¿qué debo hacer? Era fácil escapar del sofá sin despertar a Kami-sama, pero ¿cómo debo decirlo? No quiero separarme de esta existencia cálida y confortable. Simplemente estaba más allá de una almohada de clase alta y era digna del nombre de almohada de clase Dios. Entiendo totalmente que incluso una familia que posee poderosas armas o ítems no tenían nada que pudiera superar esta almohada. Kami-sama realmente es increíble. Estaba un poco asustado, pero todavía puse mi mano sobre la espalda de Kami-sama y suavemente la abracé. La sensación era muy suave. Es más, realmente no puedo escapar ahora. Una vez que mi rostro miró hacia Kami-sama, que estaba lleno de una fragancia, Kami-sama emitió un sonido de mmmmm. Desplazando la parte inferior de su cuerpo y frotando sus mejillas en mi pecho como un bebé. Realmente es muy linda. Dentro de mi corazón, me encapriché locamente repentinamente, con un sonido chu, la abrumadora masa de los valles gemelos de Kami-sama se aplanaron completamente sobre mí. Después de eso, me moví con rapidez. Quité inmediatamente a Kami-sama, que pasó de un ítem de clase Dios a un ítem peligroso, y como si estuviera intercambiando nuestras posiciones, coloqué a Kami-sama abajo y escapé del sofá. Kami-sama estaba tratando de matarme, en ese momento, fue la primera vez que sentí miedo hacia Kami-sama. Si me hubiera tardado un segundo más, me habría sofocado. Después de colocar la manta sobre Kami-sama, me dispuse a salir. Si seguía entreteniéndome aquí, se sentiría muy extraño. Después de pensarlo con calma, realmente debería haber muerto, ya que realmente estaba siendo muy grosero con Kami-sama. Rápidamente y en silencio me dirigí a la puerta y salí de la habitación. Bellkun, idiota. HMMM. En realidad, eso ocurrió en la mañana, mi suspiro se fusionó con el aire un poco frío de la mañana. Caminé solo en la calle principal que tenía un ambiente muy diferente al mediodía. La gran calle que no era ni ruidosa ni compleja desprendía una sensación de amplitud. Las tiendas con base en piedra que se construyeron a ambos lados de la calle todavía tenían sus puertas bien cerradas. Los cielos del este ya eran brillantes. Aunque era temprano en la mañana, aún se podía sentir la respiración de los humanos. Había hobbits que se disponían a abrir una tienda, y también enanos que eran aventureros discutiendo sobre algo en su equipo. Parece que van al calabozo. Yo también estaba usando el equipo para entrar al calabozo mientras escapaba de Kami S, salía de la casa. Así que si los demás me ven, quisiera ser clasificado como del mismo tipo que ellos. Olvidé tomar el desayuno, gurú. Después de escuchar el sonido que salió de mi cuerpo, miré a la izquierda y a la derecha mientras caminaba y miraba los alrededores. Esto es malo, me olvidé de comer. ¡Qué hambre!
Parece que no seré capaz de concentrarme y enfocarme en la exploración del calabozo si no me deshago de esta sensación de hambre. No quiero perder mi determinación de ahorrar dinero hoy, pero realmente no había ninguna otra forma, así que, ¿qué debo comprar? Miré con furia hacia atrás. Detuve mis pasos para mirar hacia atrás. Una sensación desagradable. Aunque no era intención asesina, la leve respiración provenía de una especie de poderoso aventurero, estaba siendo observado. Una sensación de peligro. Al igual que cuando estás evaluando un ítem, las personas comunes absolutamente no podían imitarlo, una mirada implacable. Una empleada de una tienda que se prepara para abrir una cafetería con terraza, un equipo de 2 hombres bestia que conversaban en un callejón, una chica que miraba a la calle desde el segundo piso de una tienda. Ese escenario apareció en mi visión mientras que repetidamente movía mis ojos de los objetos en movimiento. Con mi cerebro en blanco, examiné mis alrededores. No había rastro de nada sospechoso en la calle comercial que no se había abierto por la mañana. En su lugar, miradas extrañas estaban reuniéndose en mí, que estaba de pie en medio de la calle. Sin embargo, en este momento no tenía la energía para prestarles atención. Fue mi imaginación. Después de escuchar el sonido de los excesivos latidos de mi corazón, no pude evitar hacer una expresión de desconcierto. De inmediato cambié mi postura y me giré hacia la voz que venía de atrás. Para cualquier espectador debe haber parecido que estaba actuando como un miedoso. La persona que me habló era lo mismo que yo, una chica humana. Llevaba una blusa blanca y una larga falda hasta la rodilla del color de las hojas. Además de eso también llevaba un delantal medio largo alrededor de su cintura. Su cabello negro que había perdido su brillo estaba atado en un pequeño nudo, y una cola colgaba por debajo de ese nudo. Parece que era un tipo de cola de caballo. Sus ojos, que tenían el mismo color que su cabello, eran aparentemente inocentes y lindos. En su dulce rostro blanco y liso apareció una expresión de sorpresa debido a mi acción vigilante. Era solo un inofensivo civil. ¿Qué he hecho? Lo siento. Ya que estaba un poco sorprendido. No hay problema, siento mucho haberte asustado, apresuradamente me disculpe, pero el otro lado también siguió y se disculpó. Realmente lo siento mucho. Debe ser un poco mayor que yo. Pero parece que solo hay una diferencia de 1 o 2 años. ¿No es esta la empleada de la tienda que acabo de ver organizando las cosas en la cafetería con terraza exterior? ¿La que tenazmente estaba intentando mover una mesa sola? ¿Sucede algo? Ah, sí. Se te cayó esto. Un cristal de color azul violáceo estaba en su mano extendida. Una piedra mágica. ¿Hará? Torcí mi cuello para mirar la riñonera 1 por encima de mi trasero. Suelo poner las piedras mágicas que obtengo de monstruos en esta riñonera del tamaño de un puño. Por lo general la aprieto, pero la aflojé por alguna razón esta vez. Me acordé de que ayer, cuando cambié el dinero, debería haberle dado todas las piedras mágicas al gremio. ¿Podría ser que recordaba mal? Además de los aventureros, era imposible que otros tengan una piedra mágica. Sí, tiene que ser así. Lo siento. Estoy agradecido por ello. No hay problema. Ella respondió con una sonrisa que me hizo sentir cómodo. Mi ceño cuando me estaba disculpando también cambió a una sonrisa a causa de su sonrisa. Siendo capaz de reunirme con tanta bondad pura me hizo completamente aliviado. ¿Te estás preparando para ir al calabozo tan temprano? Sí, simplemente voy a la empleada de la tienda seguía hablando conmigo. Debido a que estaba preocupado sobre cómo ponerle fin a esto, estaba agradecido de que habló primero. Después de intercambiar unas cuantas palabras más, me despediré. Justo cuando estaba pensando en eso, gurú, mi estómago emitió un sonido muy embarazoso. Una riñonera, banano, koala, canguro, cangurera es un pequeño bolso con cierre de cremallera que se lleva en la cintura ajustado mediante una correa sobre las caderas. La empleada de la tienda abrió mucho los ojos desconsideradamente. Yo estaba sonrojando furiosamente. Entonces, dejó escapar un PFFT y dejó escapar sonidos de risa. Un golpe violento. Bajé la cabeza y dejé que el vapor saliera desde la parte superior de mi cabeza. Oh, tu estómago, ¿tienes hambre? Sí. ¿Podría ser que todavía no has desayunado? Yo, que era tímido y no podía mirar directamente a la empleada de la tienda, asentí con la cabeza. Hizo una pose como si estuviera pensando, y entonces de repente corrió. Pasó por la cafetería, que mencioné antes, y desapareció en el interior, pero un poco después regresó. Cuando regresó traía una pequeña cesta acunada en sus manos esbeltas.
Desde el interior, se podía ver un pequeño pan y un poco de queso. Si puedes, por favor come esto, ya que la tienda no ha abierto, esto no puede ser llamado una comida formal. Si ese es el caso, entonces lo siento mucho. Además, no es este tu desayuno. La empleada de la tienda sonrió tímidamente. Esta persona definitivamente es del tipo que libera su ternura desde dentro. Aunque no era el mismo tipo de apariencia que te hace sentir cómodo como Wallenstein-san y Kami-sama, pero parecía ser del tipo que te atrae más, cuanto más te acercas, ¿cómo debo decirlo? El tipo sería que desprende una sensación de no es ella una chica hermosa en las calles. De modo que incluso si los dioses la vieran, absolutamente la elogiarían. Si ignoro esto, me sentiría culpable. Así que aventurero-san, por favor acéptalo. De demasiado astuta, solicitándolo de esa manera, ¿cómo podría todavía tener espacio para rechazarla? Usando tal sonrisa al decir esas palabras, eso es demasiado cobarde. Yo, que estaba perturbado al máximo, no sabía cómo responder, mientras que la empleada de la tienda cerró sus diminutos ojos. Después de abrir los ojos, esta vez tenía una sonrisa ligeramente maliciosa, y puso su cara cerca de mis ojos. ¿Te tan cerca? Aventurero-san, esto es consistente con mis propios intereses. Aunque perderé un poco si lleno tu estómago aquí, a cambio. Esta noche, tendrás que cenar en la tienda en la que trabajo. Esta vez, fue mi turno para ampliar mis ojos. Pensé por un tiempo para entender el significado de esa frase. Frente a la empleada de la tienda sonriendo, los gruesos muros que inconscientemente creaba en torno a las personas cuando me encuentro con ellas por primera vez, fueron completamente destrozados. Después, también rompí en una sonrisa. En serio, qué astuta. Acéptalo rápidamente. Hoy mi sueldo aumentará sin duda. La empleada de la tienda me dijo, de nada. ¿Qué? Esta persona realmente es muy calculadora. Entonces, te veré esta noche. Está bien, esperaré por ti. Hasta el final, la empleada de la tienda siguió manteniendo una sonrisa. Aunque me tendieron una trampa, se siente como si estuviera bebiendo té cómodamente. Pensando en eso, de repente me volví tímido de nuevo. La empleada de la tienda me miraba mientras yo sostenía la pequeña cesta en una mano. Al final de la larga calle, en el centro de la ciudad, el calabozo se encuentra debajo de las instalaciones del rascacielos bajo el cielo despejado matutino. De repente me acordé de algo cuando estaba acercándome al rascacielos blanco, y me detuve para mirar hacia atrás. Hablé con la incrédula empleada de la tienda que todavía me estaba observando. Soy Belle Cranel. ¿Puedo preguntar tu nombre? Al Flaubert, Belle-san. Intercambiamos sonrisas y nuestros nombres. El calabozo ya existía antes de que los dioses descendieran al mundo inferior. Aunque no eran tan masivas como antes, pero las calles ya se habían construido sobre el calabozo, se dice que fue hecho por un predecesor del gremio. Para resumirlo, en la antigüedad había personas que cooperaron con el actual y antiguo gremio y lucharon contra los monstruos sin ninguna gracia de los dioses. Una parte de mí no lo podía creer, pero la otra parte estaba impresionada. Pensar que realmente existían esas poderosas personas en el pasado. En comparación conmigo, quien obtuvo la gracia de Kami-sama y finalmente fue capaz de derrotar a los kobolds, existieron personas que realmente derrotaron a los monstruos del calabozo con sus propios cuerpos en el pasado. Sí, solo sí. Si las personas de la antigüedad estuvieran aquí. Si los verdaderos guerreros que derrotaron solos al enemigo estuvieran aquí. Esos poderosos guerreros sin duda pellizcarían su nariz y saldrían corriendo frente a esta situación. Esto es imposible. Al menos para mí, era completamente imposible. Maldita sea. No es justo. Dándole la espalda a la horda de kobolds, corrí desesperadamente. Un total de 6 monstruos estaban persiguiéndome obstinadamente. Mi ubicación actual era el primer piso del calabozo. Paredes y techos de color azul claro llenaron toda mi visión. El calabozo, donde no se podía ver el cielo, se extendía sin cesar en todas las direcciones. Caminos que se bifurcaban, cruces de caminos, un ligero descenso. En este camino limpio y ordenado que estaba bajo tierra, corrí mientras agitaba los brazos. Debido a que todavía era temprano en la mañana, no pude ver ningún rastro de otros aventureros en el primer piso del calabozo. Yo, que antes había logrado cazar monstruos sin problemas, por desgracia había encontrado a un grupo de kobolds. Inicialmente, había 8 de ellos.
Aunque me las arreglé para matar a dos antes de que estuviera rodeado, se las habían arreglado para poner un hermoso cerco. Por lo tanto, no tenía ninguna otra opción excepto una. Esa es, correr. Al principio, era raro que los kobolds formaran un grupo. Usando sus dientes afilados y garras como sus armas, los kobolds generalmente se mueven por sí mismos o con otro. Como aventurero novato, lo que digo no es muy convincente, pero sin duda nunca me he encontrado con una situación semejante. Incluyendo al Minotauro de ayer, realmente siento que estos días no tuvieron ningún agradable suceso, y en su lugar hubo peligro. ¿Me he ganado el odio de alguien o he sido maldecido en secreto? Rápidamente me metí en la esquina de la derecha, frené y luego me di la vuelta y oculté mi presencia. Me decidí a emboscar a los kobolds. Me preparé para atacarlos en el instante en que dieran la vuelta en esta esquina. Pensando en lo que tenía que hacer después, no pude evitar sentirme nervioso. Si hubiera otros aventureros en la escena, ¿se burlarían de mi decisión como tonta? Sin embargo, ya que los caminos del primer piso son bastante amplios, fácilmente podría convertirse en una batalla desfavorable de uno contra muchos. Así que sin importar lo mucho que trate de escapar, será difícil crear una situación de uno contra uno. Y si hubiera seguido corriendo, podría haberme encontrado otros monstruos. Si voy a hacerlo, debo hacerlo rápidamente. Los pasos pateando el suelo poco a poco se volvían más cercanos. Enfrentando el momento que aún no había llegado, mi mirada cayó sobre mi mano. Mis 5 dedos sostenían con fuerza la pequeña daga. Yo, Bello Cranel, soy un usuario de daga. Esta daga solo tenía una hoja de 20 centímetros, también era la única arma que tenía. La mano que sostenía el mango estaba sudando. Escuchando los numerosos ecos de los rugidos bestiales, traté de calmarme y tomar una respiración profunda. Fuuaya, tome una respiración profunda. Entonces, al siguiente momento, el rostro de la bestia con ojos rojos apareció desde el otro lado de la pared. ¡Uaaah! ¡Guuu! En el momento en que ambos descubrimos la presencia del otro, yo ya había corrido hacia ellos. Mientras que el reflejo dentro de la pupila del kobold frente a mí gradualmente se hacía más grande, puñalada. Mi daga entró en el corazón del rival. Ese fue el primero. Después de ver la inesperada escena de lo que pasó con el kobold que había doblado la esquina, se agitaron. Sin embargo, mis acciones e impulso no se detuvieron ni desaparecieron allí. Usando el kobold que maté como escudo, corrí hacia la multitud de kobolds, luego lo giré sobre 2 de ellos y les hice caer al suelo. Gega. Fu. Gyou. Los 2 que fueron empujados por la fuerza sobre sus espaldas no eran iguales, así que usé la vuelta anterior para levantarme con rapidez. Dándome la vuelta, apuñalé la garganta del kobold ahogado. 2 abajo. Guaa. Go. Los 3 que se habían congelado debido al ataque finalmente comenzaron a moverse de nuevo. Esquivé al primero y tomé el tiempo para patear la cabeza del otro que estaba en el suelo como una pelota de fútbol. El sonido de un cuello roto sonó. La cabeza del kobold se retorció y se giró hacia un ángulo anormal. 3. Gané. Guión. Una declaración de victoria. Los kobolds restantes ya no me podían rodear. Debido a que eran monstruos de nivel bajo con baja inteligencia no podían cooperar inteligentemente. En este momento, corté el estómago del cuarto kobold. Solo quedan 2. Poco después, aplasté al último kobold que se me quedó mirando con ojos terroríficos. Fu finalmente terminó. Frente a los kobolds que dejaron de moverse, me senté. A pesar de que era la primera vez que enfrentaba a muchos enemigos, fue suerte que escapé del peligro. Y aún no tenía ninguna herida, así que lo hice bien. Tal vez haya un sinnúmero de maneras de hacerlo mejor que como lo hice. Sin embargo, como un aventurero que no tenía maestro, era imposible para mí hacer cosas que no sé. Debido a que el único miembro de la familia Estia soy yo, no tenía ningún senpai o compañeros que me enseñaran cómo luchar. Aunque el autoaprendizaje suena bien, en realidad, todavía era un novato. Por lo tanto, para el actual yo, decir autoaprendizaje solo podía ser escuchado como una prueba poco fiable. Si no quiero morir, podría tirar mi orgullo y preguntarles a otras familias expertas por sus métodos de lucha, pero, si hago eso, sin duda, no solo me afectaría a mí, sino también a Kami-sama, y escuche que la relación entre familias se vuelve muy complicada. Después de colocar todo tipo de cosas en la báscula, tuve una sensación de querer tratar de mejorarme a mí mismo. Y, si no tomo riesgos, todavía podía luchar. Solo pensando en luchar uno contra uno en el calabozo. Nunca cazando profundamente.
usando flexiblemente el terreno ventajoso. Por lo tanto, aún recuerdo claramente la información del calabozo que Einasan me había inculcado, como si fuera mi única carne y sangre. Levantándome, me dirigí hacia los cadáveres de los kobolds. Ante su apariencia con la lengua de fuera ya que habían estado completamente sin aliento hizo que mi conciencia recibiera un pequeño shock. Pero negué con la cabeza y levanté la daga una vez más. En un instante, oscilé la daga hacia abajo, y saqué el corazón. Ignorando el cuerpo retorciéndose y la sangre dispersándose, inmediatamente tomé los brillantes fragmentos de color rojo violáceo situados en el centro de su pecho. Esa es la piedra mágica de los monstruos, se pueden obtener cristales llenos de magia, al menos eso he escuchado. Como siempre, no estaba seguro de los detalles sobre las cosas. Parece que era como Kami-sama había dicho, realmente debería leer algunos libros. En resumen, estos cristales tienen poderes increíbles, y podrías utilizarlos para cambiarlos por dinero en el gremio. Esto también podría significar que las piedras mágicas son la fuente de dinero para un aventurero. El mejor ejemplo es la lámpara de piedra mágica en nuestra casa. Piedras mágicas, después de pasar por la tecnología humana y el procesamiento, ayudan en diversos aspectos de la vida, por ejemplo, usarlas como un dispositivo de encendido o un congelador para conservar los alimentos. De esa forma, una piedra mágica se considera un recurso precioso. He escuchado que la ciudad laberinto, al exportar productos de piedras mágicas a otros países y regiones, ha ganado muchos beneficios. Pero en estas circunstancias, en vez de decir la ciudad laberinto, ¿por qué no decir que era el gremio quien había ganado esos beneficios? Estrictamente hablando, lo que obtuve del kobold no es una piedra mágica, sino un fragmento de piedra mágica. Esta cosa es solo el tamaño de una uña. De acuerdo con lo que comprobé, lo que se obtiene de los monstruos del primero al 4 piso solo deben ser básicamente de este tamaño. El tipo de cambio era extremadamente bajo. Parece que cuanto más grande sea la piedra mágica, el gremio pagará más. Me quedé mirando los cristales azul violáceo en mi mano, de repente, el cuerpo del kobold al que le quite la piedra mágica cambió. Al principio, solo los pigmentos de color parecieron caerse, entonces en el siguiente instante, la cabeza se derrumbó, finalmente todo el cuerpo se convirtió en cenizas y desapareció sin dejar rastro. Ese era el final de un monstruo que perdía su piedra mágica. Según Einasan, la piedra mágica es el núcleo del monstruo, y su fuente de vida. También me había enseñado que golpear la piedra mágica era muy eficaz para derrotar a los monstruos. Sin embargo, si la piedra mágica se rompía, entonces sería inútil, pero, ¿qué es más importante que tu propia vida? Después de abandonar al kobold, que se había convertido por completo en polvo, comencé a repetir el mismo trabajo. También debo regresar a buscar a los dos que había matado antes, así que no tengo tiempo para tomar un descanso. Levantando mi daga, la oscilé hacia abajo y hacia abajo. Después de terminar con el cadáver final, una garra derecha quedó por sí misma cuando debería haber convertido por completo en cenizas junto con el cuerpo. Obteniendo la garra que estaba sepultada bajo las cenizas. Empujándola suavemente, parecía que no había ninguna señal de que fuera a desaparecer. Parece como si fuera un botín. Los monstruos que pierden sus piedras mágicas a veces dejan una parte de su cuerpo en su forma original. Se dice que la parte que quedaba por lo general era un lugar anormalmente desarrollado, poseyendo un poder que le permitía vivir de forma independiente y sin piedras mágicas. En esta situación debe ser poder mágico. Cuando el monstruo todavía estaba vivo, debió haber sido una poderosa ama. Este producto también puede ser intercambiado por oro. Sobre todo si se podría utilizar como material para armas y armaduras. Los precios eran diferentes entre los ítems, pero normalmente estas cosas podrían intercambiarse por más dinero que las piedras mágicas. ¡Qué suerte! Coloqué los fragmentos de piedras mágicas en el bolso de mi cintura, y coloqué la garra de kobold en la mochila negra en mi espalda. Esta mochila fue especialmente hecha. Era una bolsa mágica capaz de almacenar artículos mucho más grandes que su aspecto, lo que, por supuesto, era imposible. Si había un límite en la tela, naturalmente se desbordaría, también podría romperse. Por supuesto, el peso seguirá existiendo. ¿Cómo era posible que el mundo tuviera un ítem de fantasía tan útil? Normalmente, habría un no combatiente conocido como ayudante que garantizaría la recuperación de ítems tales como piedras mágicas y botín, pero ya que solo hay un único miembro en la familia Estia, creo que no tengo que decir más. Yo, que entraba solo al calabozo, no tenía más remedio que cargar el pesado equipaje, que podía ser intercambiado por dinero, durante una batalla.
Pero Kami-sama y mi familia no tienen el dinero para contratar personal. Sí. ¿Otra vez? Maldita sea, no pueden darme un descanso. Incluyendo la existencia de la piedra mágica, el calabozo estaba lleno de misterios. El único calabozo en el mundo, como he mencionado antes, había existido en el mundo inferior antes de que los dioses descendieran. Hay algunos que dicen que el piso más bajo en el calabozo lleva al infierno o el mundo de los demonios. Los dioses parecían saber sobre ello, pero no parecen estar dispuestos a decirlo. Un calabozo es un calabozo. Un lugar donde una cosa te persigue después de otra. Escuche que ese era un famoso dicho de los dioses. ¿Cuánto les gusta el calabozo? Escuché que el sorprendente tema número 1 debería ser, el calabozo está vivo, ¿verdad? Sin embargo, no hay cosas tales como gruesos muros que te atacan, y el terreno de los pisos tampoco cambia. Como prueba, los aventureros podrían explorar y crear un mapa del piso, el cual podría venderse al gremio. Pero a medida que uno va más abajo, el tamaño de la zona se incrementará rápidamente a un ritmo inimaginable, por lo tanto, he escuchado que hay muchos pisos que no contaban con un mapa completo. El significado de con vida, significa que se repararía a sí mismo, las estructuras que fueran destruidas en el calabozo automáticamente se repararían por sí mismas. Se dice que el calabozo fue construido por un material, ya sea de la clase más alta o de clase más baja que las piedras mágicas. Solo la construcción del calabozo hasta ahora aún no era entendida por los eruditos, estaba detenida en el punto del fenómeno se produce. Además, debido a que era un material que era similar a la piedra mágica, incluso si la luz del sol no podía entrar en el calabozo, todavía era muy brillante. Sobre todo el primer piso, el área que podría considerarse como el techo también emitía fosforescencia, por lo tanto sin importar la hora que fuera, era brillante a un nivel absurdo. Además, los monstruos nacen en el calabozo. Aunque puede parecer una broma, pero de hecho, en realidad se arrastraban fuera de las paredes, como pollitos rompiendo las cáscaras de los huevos. Muchos habían sido testigos de esa escena. Esa era la razón por la que sin importar cuántos monstruos fueran cazados por los aventureros, todavía parecían interminables. Sin embargo, cada piso solo podía producir un cierto número de monstruos. Aunque escuché que de vez en cuando había monstruos que corrían desde los pisos inferiores, o monstruos de los pisos superiores corriendo hacia abajo, pero por lo general, los monstruos se quedarían en el piso correspondiente en el que habían aparecido. Por cierto, la regla básicamente era, cuanto más bajo es el piso, más fuerte será el monstruo. La ubicación que conectaba los pisos superiores e inferiores a veces tenían escaleras, a veces grandes pendientes, en definitiva, había un montón de posibilidades. Pero sin importar cuántas posibilidades haya, no había una cosa absurda como movimiento instantáneo. Pero eso debe ser lógico, porque ni siquiera los dioses podían hacer tal cosa. Los monstruos eran iguales, lo único en lo que podían confiar para moverse en el calabozo era en sus propias piernas. Los monstruos solo se crean dentro del calabozo. Por lo tanto, si somos capaces de gestionar bien el calabozo, no deberíamos estar amenazados por los monstruos. Por lo tanto, la autoridad de gestión, gremio, fue creada a principios durante los tiempos antiguos. Aunque personalmente creo que la razón de la existencia del gremio se debió principalmente a los beneficios que podrían obtener del calabozo. Una vez, cuando todavía era muy joven, casi fui asesinado por un goblin. Ahora que lo pienso, ese goblin debió ser un descendiente de los monstruos que subieron a la tierra antes de la creación del gremio. Después de salir de horario, en las zonas de los alrededores o las partes distantes del mundo, también se podía ver a esos monstruos. Eso también significa que los monstruos tienen comportamientos reproductivos. Aunque se trataba de una visión aterradora, pero realmente no podía creer que este calabozo era una existencia igual a los dioses, que crearon a los humanos y razas del mundo inferior. Por supuesto, incluso si tuviera las agallas, no hay que decir que no me atrevería a decirle esas palabras a nadie, incluyendo a los dioses. Goguryara. Le di una patada voladora y le asesté un fuerte golpe al goblin parado directamente en el medio del camino. El ataque alcanzó su gran estómago. La grasa corporal del goblin se retorció hasta 60 grados, y amplió sus ojos, que casi parecían que se saldrían de sus cuencas, al máximo. Lo mandé a volar. El odiado hombrecito verde que me dio un trauma, ahora es instantáneamente forraje para mí, que he obtenido la gracia de Kami-sama. Pero esto es extraño. Ahora mismo siento que el momento en que entré por primera vez en el laberinto, temblando ante la vista de estos hombrecitos, era una cosa del pasado.
Más botín. Esta vez, fue un diente de goblin. Después de que la recuperación fue completada, tuve que cargar mi mochila, que era pesada hasta el punto en que cualquiera se preocuparía. Como si el peso se pudiera escuchar desde mi espalda. Aunque de acuerdo con la capacidad de la mochila, podría llevar un montón, pero eso probablemente obstaculizaría mis movimientos, ¿no? Pero si se tratara de monstruos como el goblin anterior, deben ubicarse en todas partes. Hishaya. NNN. Corrección. Primero tengo que pensar en una manera de arreglar mi mochila. A pesar de que fue un ataque sorpresa, no fue un ataque inevitable. No sabía si estaba escondido en las sombras de las paredes. Puse mi visión sobre el goblin constantemente intimidante que estaba mostrando sus colmillos y coloqué la mochila en el suelo. Cierto, no puedo ser apresurado. Incluso si no tomo riesgos, el calabozo sigue lleno de peligros. Eina-san también dijo muchas veces que el pensamiento de bueno, que así sea, era el más peligroso. Primero debo hacer un viaje a la superficie. No era demasiado tarde para volver después de intercambiar mis recompensas de batalla por dinero. No debo pensar que es demasiado problemático. No dije que formaría una buena relación con Wallenstein-san. Aunque no sé exactamente lo que debo hacer, sé que el yo actual es totalmente incompetente. De repente recordé el rostro de la salvadora de ojos dorados y cabello rubio. No pude evitar sentir el deseo acumulado que parecía estar quemando mi cuerpo. Ya que hoy todavía tengo que ir a la tienda de Sirsan, debo obtener un ingreso mayor de lo habitual. Hasta el tiempo prometido, insistiré en hacer la misma cosa una y otra vez para ganar dinero. Tengo que ganar lo suficiente. Pero primero, debo devolver lo recibido con intereses. Buebe. Crush. Bello Cranel nivel 1 fuerza. I82 a H120. Resistencia. I13 a I42. Destreza. I96 a H139. Agilidad. H172 a G225. Magia. I0 magia ninguna habilidad ninguna, ¿qué? Al ponerse el sol. Yo, que había terminado la exploración de hoy del calabozo, y regresé a la casa oculta dentro de la iglesia, no pude evitar ampliar mis ojos. Porque en el papel que registraba mi estado actualizado que Kami-sama me entregó, el aumento de dominio registrado era tan increíble que era increíble. Kami-sama, ¿no lo copiaste mal o algo así? ¿Crees que no puedo hacer algo tan simple como leer y escribir, verdad? No. No quise decirlo de esa manera, pero, parece que acabo de ver algunos números asombrosos. Dejando de lado esa respuesta un tanto irónica de Kami-sama, me puse a mirar cuidadosamente el papel. Hoy, realmente intenté volverme fuerte. Efectivamente hubo más confianza en comparación con mis luchas pasadas. Pero, estas cifras no son demasiado. El dominio total pasó por encima de 160, ¿es una broma? ¿Realmente alcance esta cantidad en un día? Entonces, ¿a dónde se fue todo mi esfuerzo del pasado medio mes? Kami-sama, tiene que haber un error. Mira, aquí, la categoría de resistencia. Hoy solo recibí un ataque enemigo. El único daño que recibí fue el ataque sorpresa de ese goblin. Esquivé fácilmente todos los ataques después. Pero incluso solo con eso, mi resistencia realmente aumentó a 29, se había triplicado con una sola vez. Derroté a una gran cantidad de monstruos hasta hoy para recibir las estadísticas anteriores, sin importar lo duro que trabajé, era imposible que siendo atacado una vez mi dominio aumentara por tanto. Como dije debe haber un error, Kami-sama. Extraño. Kami-sama tenía un humor terrible. Extremadamente terrible. Terrible en la medida en que daba miedo. Su pequeño rostro fruncía el ceño, y usaba un ojo para mirarme bien. Esta presión, era como si pudiera oír a Kami-sama diciendo estoy enojada. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Siendo la primera vez que veía así a Kami-sama, no sabía qué hacer. Yo, que sudaba de la frente, temblaba como un goblin impotente. Kami-sama. Sobre esto, ¿cómo debo decirlo? ¿Por qué, de repente aumento, esto? ¿Quién sabe? Kami-sama puso mala cara y me ignoró. En esta situación, no pude evitar sentir, wow, qué linda. ¿Realmente tengo un problema? Era el primer acto de rebeldía de Kami-sama. HMPH. Kami-sama me dio la espalda y en silencio se dirigió al armario en el fondo de la habitación. Sus coletas gemelas constantemente rebotaban como si estuviera tratando de intimidarme. Abriendo la puerta del armario, Kami-sama, quien se sacudía de lado a lado, se esforzó para llegar a su chaqueta hecha especialmente.
Usando esa chaqueta que incluso podía cubrir los desbalanceados pechos de su pequeño cuerpo, pasó a mi lado mientras estaba congelado. El lugar en el que trabajo está organizando una fiesta, así que saldré por un tiempo. También debes relajarte de vez en cuando por ti mismo, y comer una comida de lujo solo. ¡Bang! Con ese sonido, la puerta se cerró de golpe. Hasta el final, Kami-sama no me miró a la cara. Solo dejó una misteriosa línea sobre la fiesta que su lugar de trabajo estaba organizando. ¿Qué ocurrió exactamente? Siento que me equivoqué al principio, pero no podía recordar qué tipo de error cometí. Solo por el hecho de que hice enojar a Kami-sama, salí de la casa oculta deprimido. Y suspiré al mismo tiempo. Debo animarme antes de llegar a la tienda de Sealsan, el sol ya había estado ocultándose en el oeste. Desapareciendo la luz del sol, lo que salió fue la noche de color azul oscuro, la ligeramente brillante luna llena, y un sinfín de sonidos de risa. Los trabajadores que terminaban su turno, los aventureros que regresaban sanos y salvos del calabozo como si estuvieran terminando hoy, todos estaban sumergidos en el vino. Las perforantes voces precipitándose desde los bares, seguidos de rugidos y risas. Junto con las luces de color naranja de las tiendas abiertas, múltiples figuras saltaron a la carretera asfaltada. Recuerdo que el lugar donde conocí a Sirsan esta mañana estaba en algún lugar cercano, caminaba en esta interminable calle principal como un niño perdido, moviendo la cabeza a la izquierda y a la derecha. El paisaje de los alrededores era completamente nuevo, era completamente diferente de cómo era en la mañana, cuando no se podía ver ni una sola figura, lo que me dificultaba recordar la ubicación de la tienda. Era imposible imaginar que este era el mismo lugar de la mañana. Con los bares nocturnos como punto de venta, la concurrida calle exudaba un ambiente apasionado por todas partes, haciendo que incluso los demi-humanos fueran felices. Los hobbits, conocidos como los representantes de la gente pequeña, y gnomos cantaban en las calles mientras que sujetaban los hombros del otro, los enanos, que eran famosos como guerreros poderosos y fuertes, también dejaban escapar carcajadas y entraban en ese círculo. Como había mujeres bestia con orejas y colas de animal usando trajes atrevidos para atraer a los clientes, también había amazonas, que vestían trajes aún más escandalosos, constantemente ignorando las miradas de los alrededores y caminando con una leve sonrisa. Me apresuré a quitar mi mirada de sus cuerpos. A través de la melodía de los instrumentos de cuerda y de viento, la multitud escuchaba la actuación a través del entorno, el sonido de la buena música emocionaba a los transeúntes. La calle principal había entrado completamente en su modo nocturno. Debería estar aquí, ¿no? Ya que finalmente encontré la cafetería familiar, me detuve frente a ella. Fue construida con piedras al igual que las otras tiendas. Este edificio que tenía una altura de 2 pisos, tal vez era más grande que los bares nocturnos de los alrededores. El bar nocturno en el que trabajaba Sirsan, la señora de la abundancia. Mientras que miraba la señal, en el fondo pensaba que se trataba de un nombre realmente increíble, entonces silenciosamente me asomé dentro de la tienda por la entrada. Lo primero que vi fue a una enana bien desarrollada sirviendo comida en el mostrador. Esa debería ser la jefa. Entonces, vi un poco de la cocina, donde mujeres gato con orejas y cola de animal trabajaban afanosamente, y la camarera que tomaba los pedidos. Parece que todas las que trabajan aquí son mujeres. O debería decir que todos los trabajadores de esta tienda son mujeres. Creo que sé de dónde vino el nombre de este bar. Sin embargo, esto no es demasiado difícil para mí. Al ver que entre las empleadas de la tienda también estaba mezclada una orgullosa elfo, no pude evitar sentirme sorprendido, luego tragué saliva. Hasta ayer, aunque me pareció que no era posible, pero el jardín de ensueño con hermosas y bellas mujeres que deseaba, realmente estaba frente a mis ojos. Por supuesto, excluyendo a la jefa. A pesar de que no se puede considerar como un espacio atractivo y sospechoso, pero para mí, que no tiene inmunidad contra estas situaciones, solo el hecho de que todos los empleados de la tienda eran mujeres, era suficiente para hacerme sonrojar. La atmósfera de la tienda era extremadamente brillante. Las empleadas estaban llenas de energía y sonidos de risas se escuchaban por todas partes. Aunque había muchos clientes aventureros que veían a las empleadas con ojos pervertidos, básicamente, todos simplemente estaban bebiendo y riendo, la comida se veía muy sabrosa. El interior también parecía ser muy elegante comparado con las otras tiendas, pero aún así, todavía existía la impresión de un peculiar bar. Por el hecho de que había una cafetería junto a la entrada, se podría observar que esta tienda seguía la moda cuidadosamente. De todas formas, ¿por qué la atención de los clientes se centró en mí desde antes?
Parece que no solo hay clientes masculinos, también hay clientes femeninos a las que les gusta esta tienda. Pero realmente quiero retirarme inmediatamente de aquí, Belle-san. Fue muy rápido, una vez que miré, me di cuenta de que Sealsan estaba de pie a mi lado. Hice una sonrisa forzada para ocultar los espasmos de mi boca. Solo debo admitirlo. Estoy aquí. Sí, bienvenido. Sealsan, que llevaba el mismo traje de esta mañana, me dio la bienvenida. Al entrar por la amplia entrada, gritó con una voz clara. Tenemos un cliente. Los bares nocturnos incluso tienen que reportar eso. Estaba susurrando en mi corazón que no quería hacer tal cosa que atraiga la atención. Mientras entraba en el bar y seguía a Sealsan. Encogí mi cuerpo. No pude evitar reírme de mí mismo en esta situación. Realmente soy un bueno para nada. Entonces, por favor toma asiento. Oh, ok, me guiaron para sentarme delante de la barra. ¿Cómo puedo decirlo? Estaba sentado justo donde la barra se volvía un ángulo recto. Estaba situado justo en la esquina de la barra, si me inclinara hacia atrás, podría tocar la pared. Debido a que era un asiento de la esquina, no había ningún otro asiento junto a mí, y por lo tanto, nadie vendría aquí a sentarse. Se siente como sentarse por sí mismo frente al jefe en la barra. Parece que fue especialmente preparado para mí, quien era un recién llegado, por Sealsan. De esa manera no tendría que sentir las miradas de los demás y podría disfrutar de mi comida a mi propio ritmo. Parece que me cuida muy bien. Eres cliente de Sir. Ah, aunque eres un aventurero, te ves un poco lindo. Déjame en paz. Frente a la jefa enana en la barra, utilicé una mirada deprimida fuera de lugar, y la miré. Originalmente, estaba luchando con este problema. Escuche que eres un gran comensal que nos haría avergonzar. Esta anciana te servirá platillos continuamente, puedes relajarte y entregar continuamente tu dinero. Al escuchar las palabras de la jefa, de repente quedé en shock. Inmediatamente me di la vuelta para mirar a Sealsan, pero no me imaginé que ella, que estaba junto a mí, en realidad miraría hacia otro lado. Miró hacia otro lado. Esta persona miró hacia otro lado. Cuando me convertí en un gran comensal. Incluso para mí, esta es la primera vez que escucho eso. ¿Qué? No me dejaré engañar más. Esta persona es un demonio. Sobre eso, le dije a mi mamá que quería servirle a un cliente que acababa de conocer, y que por favor me ayudara a invitarlo con hospitalidad. Como consecuencia, la situación se volvió así. Fue intencional, cierto. Te estaré animando. Primero, deshazte de todos los malentendidos, ok. Es un demonio. ¿Quién dijo que era una mujer hermosa en las calles? Absolutamente no puedo comer y beber tanto. En primer lugar, mi familia es muy pobre. Por el hambre no me deja utilizar nada de fuerza. Debe ser porque me olvidé de comer el desayuno. Por favor, no digas tales líneas sin ninguna emoción, ok. De todas formas, eres realmente despreciable. Era obvio que me la diste a la fuerza, ahora también me has obligado a pagar la deuda de una comida. ¿Qué tipo de fraude es este? Ah, claro que solo estaba bromeando. Solo espero un poco de esfuerzo por tu parte. Por favor, disfruta de la comida a tu antojo. ¿Un poco, eh? ¿Cuánta experiencia? Traté de contener mi suspiro y me giré hacia la barra. Puse cuidadosamente el menú en mis manos, ignorar el contenido y primero mirar el precio era el punto principal. Hoy la cantidad de dinero que intercambié fue de 4.400 barisú. Debido al hecho de que derroté a más monstruos que la vez anterior y que por suerte cayeron botines consecutivos, obtuve un ingreso mucho más grande que antes. Por lo general solo era alrededor de 2.000 barisú. Aunque una sola comida que costaba 50 barisú era suficiente para llenarte, pero los equipos e ítems de los aventureros eran bastante caros. Solo una poción recuperación de salud tendría un precio de al menos 500 barisú, así que hasta ahora no me he comprado una nueva arma. Y las armas, sí, también incluyen un costo de reparación. La daga que utilizo actualmente también me costó 3.600 barisú. Y la adquirí pidiéndole un préstamo al gremio. Aunque por fin termine de pagar todas mis deudas incluyendo el equipo defensivo, los aventureros deben tener en cuenta las circunstancias. Después de todo, no quiero gastar mucho, y ahorrar dinero. Al final, simplemente pedí pasta al azar. Pero incluso eso cuesta 300 barisú. Había un montón de trucos y maneras para cocinar. A pesar de que era mi primera vez comiendo en un bar, pero tal vez porque la tienda la había preparado cuidadosamente, así que el precio era un poco caro. Después de la pregunta de la jefa de vino, pensé por un tiempo, y luego rechacé.
Aunque no diría ninguna excusa por él como sigo siendo menor de edad, pero después de todo iba a costar un montón de dinero. Pero no esperaba que la jefa en realidad ignoraría mis palabras y colocaría un tarro de vino sobre la barra. No había sentido en preguntar, ¿te diviertes? Perdí completamente contra la jefa. Después de comer la mitad de la pasta, Sitsan vino a verme. Le dije los sentimientos un tanto tacaños que tenía. Su cabello de color claro se tambaleaba de izquierda a derecha mientras se quitaba el delantal, tomó una silla circular a un lado de la pared y se sentó a mi lado. ¿No tienes que trabajar? La cocina está muy ocupada, pero hay suficientes camareras. Y ahora mismo tengo un montón de tiempo. ¿Puedo? Sirsan usa su mirada para preguntarle a la jefa. La jefa también levantó la comisura de su boca como si consintiera. De todas formas, estoy muy agradecido por la de la mañana. El pan estaba delicioso. No hay problema. De esa manera también te di los medios para trabajar más duro. Siento que has trabajado duro para vender, es más exacto. Frente a la cena inesperada cara, no pude evitar quejarme un poco. Sitsan dio una sonrisa irónica mientras decía lo siento y me pidió disculpas. Con suerte, esos eran realmente sus verdaderos sentimientos. Entonces hablé con Sirsan sobre cosas sobre esta tienda. Esta señora de la abundancia fue construida sin ayuda de nadie por la jefa mía, escuche que todas las empleadas la llaman mamá, y una vez también fue una aventurera. Actualmente se encontraba en un estado semiactivo en la familia a la que pertenece, se dice que el dios le había dado permiso. No pude evitar suspirar porque de hecho había una persona así. Solo acepto mujeres como empleadas. Se dice que aquí están reunidas personas con diversas situaciones, y a la jefa no le importó cuáles eran sus circunstancias, y generosamente les dio la bienvenida. ¿Entonces Sealsan era igual? Decidí preguntarle un poco, pero respondió con solo porque el ambiente de trabajo se ve bien. Pensé que siempre que estuviera con el mismo género, el trabajo debe ser relajante y así que le creí. Esta tienda, ya que es muy popular entre los aventureros, es muy concurrida. Y los salarios también son buenos. Sirsan, ¿te gusta la gente rica? Por supuesto que es una broma, una broma. Y hay muchas personas que se reúnen aquí. Después de decir eso, Sirsan levantó la cabeza de la barra y miró alrededor de la tienda. El enano que le hacía un pase a la empleada de la tienda y una camarera que manejaba fácilmente la situación. No solo había personas relamiéndose los labios por la elfo que entregaba los platillos, sino también hobbits, que juntaban las mesas, haciendo un alboroto. Todos eran muy apasionados, levantando sus tarros y sonriendo con sus rostros rojos. Si hay muchas personas, entonces muchos notarían, que mis ojos no pueden evitar comenzar a brillar y sentirse feliz por eso. Sirsan entrecerró los ojos y dijo esa frase. De repente, notando que la había estado mirando desde el principio, se sonrojó y deliberadamente tosió un par de veces. De todas formas, es así. Tener contacto con extraños poco a poco se convirtió en mi interés y afición, ¿cómo debo decirlo? Me siento un poco conmovida. Es realmente inesperado que digas tal cosa. Sin embargo, también entiendo ese sentimiento. También entiendo. Porque cuando llegué a horario, también estaba muy emocionado. Hacer nuevos descubrimientos, ese puede ser un privilegio de las personas de esta ciudad. Por lo tanto, cuando estaba en resonancia con las palabras que Sirsan había mencionado, de repente un grupo de 10 personas entró en el bar. Tal vez porque reservaron desde el principio, fueron directamente trasladados al gran espacio que estaba directamente en diagonal de mi posición. Ese grupo no parecía como un grupo dividido de aventureros, al parecer que todos los miembros tenían un poder increíble, mi corazón saltó repentinamente. Como un golpe repentino, lo que entró en mi visión fue un cabello rubio que brillaba como el oro. El detallado, fino y hermoso perfil, dando la sensación de que se rompería si se tocaba, era casi más como un elfo o un hada que aparecía en las historias en lugar de una muñeca humana perfecta. La enorme presencia de sus ojos dorados era clara como un cristal, en la medida en que nadie podía evitar tragar saliva. Sus cejas rectas no se movían en absoluto, llevando una tranquila expresión de la belleza mientras caminaba tranquilamente. Dentro de los múltiples individuos poderosos que entraron en la tienda, la persona que mi corazón anhelaba al extremo, efectivamente estaba mezclada entre ellos. Absolutamente no pude haberme equivocado. Aizu Wallenstein. ¡Ey! ¡Oh! Una belleza. Idiota, eso no. Mira ese emblema. G.
Una vez que los clientes de los alrededores supieron que eran miembros de la familia Loki, comenzaron a causar una conmoción completamente diferente. Colocaron sus rostros juntos y se susurraron en voz baja como si estuvieran teniendo una conversación secreta. Esa es, la familia asesina de gigantes. ¿No son esos todos sus miembros superiores? ¿Cuál es la legendaria princesa de la espada? Todos los sonidos que entraban como olas en mis oídos llevaban una sensación de miedo. Incluyendo, muchas personas que silbaban cuando vieron a Wallenstein-san y los otros miembros femeninos. En cuanto a mí, obviamente no podía calmarme. Nunca había imaginado que en realidad iba a reunirme con la persona que anhelo de esta manera. ¿Qué debo hacer? Bella-san. Debería ir a darle mi agradecimiento. No, si me disculpo en la situación actual, se puede ver como un material de video. Y debería preparar lo que debo hacer frente a ella. Debería decir te amo, por favor sal conmigo. Cálmate, idiota. Actualmente aún somos desconocidos, ¿cómo puedes decir una cosa así? Decidido. Primero voy a observar. De todas formas no sé qué es lo mejor que podía hacer. Mi cerebro tenía en cortocircuito. Bella-san. Colocando mi ruborizado y calentado rostro sobre la barra, observé los movimientos de la familia Loki. Al igual que un cazador mirando una trampa en la hierba. Seal-san trató de conversar con el yo, cuyo comportamiento cambió de repente, pero por desgracia no tenía tiempo para preocuparme por eso. La posición de Wallenstein-san estaba directamente frente a mí. Escuché el sonido de mi propio corazón latiendo, y directamente centré mi mirada en ella. Muy bien, buen trabajo en la expedición del calabozo. Hoy vamos a celebrar. Salud. Una persona se puso de pie y tomó la delantera. Debido a mi posición, solo podía ver su espalda y no podía ver su rostro. Posteriormente, los miembros de la familia Loki comenzaron a celebrar. Gachín. Utilizaron los tarros llenos de vino para tener un brindis, luego se llevaron la comida y el vino en la boca. Wallenstein-san era una pequeña comensal, disfrutaba de su cena sin prisa. Una vez que la familia Loki entró en un ambiente festivo, los otros clientes también se calmaron y continuaron disfrutando de su comida y bebidas. La familia Loki son clientes habituales aquí. Eso se debe a que este restaurante fue del agrado de su diosa Loki-sama. Shiryu-san, al notar que estaba viendo a la familia Loki con los ojos llenos de curiosidad, acercó su rostro al mío, utilizó una mano para formar una pared y en voz baja me dijo. Entiendo, absolutamente no lo olvidaré. Si vengo aquí, las posibilidades de ver a Wallenstein-san aumentarán. Yo, que había abierto los ojos hasta el punto de que se abultaron, estaba completamente sumergido por las palabras y gestos de Wallenstein-san. A veces daría una sonrisa irónica al tarro de vino que era empujado hacia ella, a veces conversaría con sus vibrantes compañeras femeninas sentadas a su lado, y también a veces sería como un pequeño animal, usando una servilleta para limpiar su boca, aunque este tipo comportamiento de esconderse y mirar a escondidas era muy desagradable, yo, que nunca había conocido las múltiples expresiones que Wallenstein-san hacía, solo podía tener mis ojos mirándola. Hablando así, sonriendo de esa manera. Esto llevó a la primera vez que experimentaba una sensación extraña, donde incluso mi corazón estaba teñido de rojo. ¿Cierto, Aiz? Cuéntanos sobre esa historia. Esa historia. Cada vez que el nombre de Aiz salía de sus bocas, mi cuerpo se endurecía automáticamente. Parece que el joven hombre bestia sentado en diagonal a 2 asientos de distancia quería hacerla hablar sobre algo. Era muy guapo y también tenía esa sensación de un hombre, incluso yo, que era del mismo género, también sentía que era muy genial. Sobre eso, cuando regresábamos y accidentalmente dejamos escapar unos minotauros. Ese último, no lo mataste en el 5.º piso. Y también sobre ese chico tomate. Bajo un significado completamente diferente que antes, mi corazón perdió su calma. Tomando eso y actualizándolo, mi cerebro detuvo sus actividades como si estuviera congelado. Minotauro, los que de repente nos atacaron en el piso 17 y luego inmediatamente se retiraron una vez que contraatacamos. Sí, esos. Esos que milagrosamente corrieron difícilmente hacia los pisos superiores, haciendo que los persiguiéramos desesperadamente. Realmente no fueron considerados, estábamos agotados porque estábamos regresando. Si tienes que utilizar tus propias piernas para entrar en el calabozo, entonces lógicamente tendrías que utilizar tus propias piernas para salir. Debido a que no existe una manera conveniente de dirigirse directamente al piso de destino, siempre que los aventureros añadimos un piso adicional, tendríamos que pasar por los mismos lugares varias veces.
Por lo tanto, en una situación en la que deseas ir a un piso muy bajo, debes estar preparado para cuando vayas allí y para cuando regreses. Porque si avanzas sin preparación, y como resultado utilizas tus fuerzas, haciendo que seas incapaz de volver, ni siquiera puede ser una broma. Para las familias que se dirigen a los pisos bajos, miembros ricos e individuos y también un líder para predecir con precisión cuándo se tiene que volver es extremadamente importante. Ese fue el resumen de la información que escuché. Expedición a los pisos profundos, la familia Loki. Cuando regresaban, descuidadamente permitieron que los minotauros escaparan. Persiguiéndolos, y finalmente forzado el último en llegar a la quinta planta. Wallenstein lo derrotó. Entonces, la persona que estaba en ese lugar era, allí estaba un pequeño y débil aventurero novato. Ese era yo. Esa escena me hizo reír mientras sostenía mi estómago, era como un conejo acorralado en una esquina. Temblaba patéticamente hasta el punto de que incluso su rostro se retorcía. Todo mi cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. En la medida en que el calor interno no podía encontrar un solo lugar que no estaba caliente. ¿Eh? Entonces, ¿cómo fue que ese aventurero sobrevivió? Justo cuando estaba a punto de ser asesinado, Aiz cortó al minotauro en pedazos, ¿cierto? Bajo la situación en la que incluso mis dientes no podían rechinar lo suficientemente fuerte, mis nervios ya estaban a punto de estallar y miré por completo a esa persona. Esa persona, frunció el ceño ligeramente. Entonces ese tipo, quedó completamente cubierto con la apestosa sangre de vaca, convirtiéndose en un tomate rojo oscuro. Me reí hasta el punto en que mi estómago dolía. ¡Wow! Aiz, lo hiciste a propósito, ¿cierto? ¿Cierto? Por favor, dime que lo hiciste a propósito. No, no hay tal cosa. El joven hombre bestia trató de contener las lágrimas de la risa, y los demás miembros no pudieron evitar reírse incómodamente, los otros, que habían escuchado la historia, también apretaban los dientes para evitar reírse. ¿Y? Ese chico tomate, en realidad gritó y de inmediato salió corriendo. La princesa de nuestra familia en realidad dejó escapar a la persona que salvó. Fue un gran trabajo. Aiztan, que asustó al aventurero, fue muy moe. Lo siento, Aiz, no puedo soportarlo más. No pongas esos ojos tan terribles. Ese lindo rostro tuyo será destruido, ¿sabes? La familia Loki estaba rodeada de risas. Por el contrario, el lugar en el que estaba parecía haberse abierto un gran agujero. Ese lugar y aquí, parece que el mundo se había aislado. Bebelsan. Aunque escuché una voz de mujer a mi lado, el sonido pasó directamente a través de mi mente. Entonces el bullicio comenzó de nuevo. De todas formas, no había visto semejante basura por mucho tiempo, haciendo que mi estado de ánimo se volviera extremadamente malo. Él era, sin duda, un hombre, pero estaba llorando y gritando. Arara, qué pedazo de basura. ¿Qué dicen ustedes? Si va a comenzar a llorar, entonces no debería haberse convertido en aventurero. Fue muy desagradable, ¿no es así, Aizu? Sentí como que mi cerebro se cortó. Es debido a ese tipo de personas que nuestra valoración ha disminuido, realmente no puedo soportarlo. Ya es suficiente, cierra tu molesta boca, Bate. Dejar que el minotauro escapara fue nuestra culpa. Deberíamos estarle pidiendo disculpas a ese joven que estuvo involucrado en ese desafortunado evento, y no tenemos ningún derecho a tratarlo como un tema de conversación durante la cena. Realmente no conoces ninguna vergüenza. Sí, como era de esperar de Elfo-sama, realmente orgullosa. Pero, ¿de qué proteger a ese tipo incurable? No es solo autosatisfacción para encubrir tu fracaso. ¿Por qué es malo llamar basura a la basura? Basta. Bate y Riviera. De esa manera el vino empezara a saber mal. Gary, Aizu, ¿qué te parece? Ese tipo de basura que solo podía temblar delante de tus ojos. ¿Esa basura todavía podría pretender ser un aventurero como nosotros? Bajo esas circunstancias, creo que es normal. Gary, ¿qué? Pretendiendo ser una buena persona, entonces cambiaré la pregunta. Entre ese chico o yo, si tuvieras que elegir una pareja, ¿a quién elegirías? Bate, ¿estás borracho? ¡Qué molestia! Aizu, elige rápidamente. ¿De qué lado menearías tu cola? ¿De qué lado quieres jugar? Gary. Yo, solo puedo decir que es absolutamente imposible combate. ¡Qué desvergonzado! Cállate, vieja bruja, ¿qué pasa con esto? Si ese chico te dijera te amo, ¿lo aceptarías?
Gary 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 Gary. Ah, por supuesto que no es posible. Puesto que es más débil que tú, un cobarde y también incurable, como un cubo de basura, definitivamente no está capacitado para estar junto a ti. Ese es un punto que debes admitir. Siempre y cuando seas basura, no estás calificado para estar al lado de Aizu Wallenstein. Pateé mi silla y de repente me puso de pie. Ignorando las miradas que inmediatamente volaron hacia mí, salí corriendo de la tienda. Belle-san. Corriendo más allá de las personas en la calle y dejando el paisaje circundante, incluso la voz gritando mi nombre se quedó atrás. Corrí por las calles nocturnas. Belle-san. Una figura atravesó y desapareció fuera de la tienda, y solo una empleada de la tienda persiguió a la figura. La mayoría de las personas en el bar no entendieron lo que había sucedido en ese momento. Un gruñido confundido se propagó a través de la multitud. ¿Ah? ¿Podría ser un comer y correr? ¿Uah? ¿Realmente se atrevió a comer y correr en casa de mi mamá? ¿Realmente tiene agallas? Mirando de reojo como los otros individuos circundantes como Bate, Aizu se puso de pie por sí sola. Su entrenada visión dinámica capturó correctamente la figura que se precipitó como un proyectil. Cabello blanco, cuerpo delgado. Flequillos caídos que eran brillantes, y ojos rojo carmesí oscuro, eran los mismos que los de ayer. En ese momento, caminando hacia la entrada de la tienda, colocó su mano en el pilar y miró a su alrededor. En la dirección de la mano derecha, la silueta de empleada de la tienda desapareció al final de la calle principal. El rastro del chico había desaparecido hace tiempo. Belle, ella puso el nombre que la mujer había gritado en su pequeña lengua. En comparación con los sonidos de llamada de sus compañeros, el nombre de ese chico resonó más en su corazón. Oí, Aiza Ayan. ¿Qué estás haciendo? La mujer que dirigió el banquete justo antes, estaba detrás de ella, y puso sus manos sobre el abdomen de Aiz. Colocó su cuerpo tan cerca hasta el punto en el que incluso su aliento podía tocarla, y presionó su pubis en las caderas de Aiz. Si ese ser sobrenatural no fuera la diosa de la familia Loki, no, si no fuera del mismo género, habría sido enviada a volar, pero al final, no pudo poner sus manos sobre ella. Aunque ese tipo de pensamiento se apoderó de su mente en ese instante, Aiz tenía una expresión perturbada y se quitó las manos alrededor de su abdomen. A continuación, un golpe con el codo, después de esperar a que el otro se retirara unos pasos, fue y abofeteó su rostro. Ey, no pongas completamente tus manos sobre mí. Tu expresión y acciones no se sincronizan para nada, Aizutan. Por favor, no hagas algo tan extraño. Ella presionó la mejilla en la que había sido impresa una mano izquierda roja, llorando y temblando. A continuación, en un abrir y cerrar de ojos, resucitó y gritó la fría Aiztan Stan Moe. Eso hizo que Aizu quieren quitar su mirada de eso. Bueno, no me des tal expresión. Si no quieres beber en el mismo lugar que Bate, le pediré a mi mamá que lo cuelgue afuera. Al parecer malentendió la razón por la cual Aiz caminó hacia la entrada. Después de una mirada, un joven hombre bestia gritando ¡wow! Fue atado con una cuerda en el suelo mediante las manos de todos. Su cabeza era pisada por la elfo que había peleado con él. Los otros clientes que vieron eso hicieron una gran conmoción. Bueno, vamos Aiztan, ayúdame sirviéndome un poco de vino. Mientras que era arrastrada por el hombro, Aiz una vez más miró hacia afuera. La lámpara de piedra mágica iluminado por el final de la calle principal, ya no podía ver la figura del chico. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Belle estaba corriendo, tenía que correr. Pequeñas lágrimas se filtraban desde los rincones oscuros de sus ojos y corrían detrás de él. Por su cabeza solo pasaba lo que acababa de suceder. Hacia el humilde yo, solo podía sentir vergüenza, era la primera vez que quería matar al yo débil, que se había convertido en material de broma y burla, y al final estaba protegido. Idiota, soy un idiota. Cada palabra y acciones de ese joven cavaron en mi corazón. Débil, pobre, frágil, delicado, sin espinas, endeble, sin poder, vulnerable, patético. Esto ya ni siquiera era una situación de tratar de acercarse a ella, sino de ya no sé qué hacer. Si no lo hago todo, ni siquiera tendré la calificación para estar delante de una chica. La intención asesina que surgió no era hacia el joven, y no era hacia las personas de los alrededores que me trataron como un idiota. Sino hacia el yo idiota que no había hecho nada, pero aún así deseaba obtener una recompensa. Mortificante, mortificante, mortificante. Estaba mortificado por el débil yo, que tuvo que aceptar las palabras de ese joven. Estaba mortificado de que no pudiera decir nada sobre el yo sin poder.
Estaba mortificado porque para ella, solo era una piedra al lado del camino. Lo que más me mortificaba, era que no tenía ni la más mínima calificación para estar a su lado. Mis ojos carmesí miraron muy por delante. El rascacielos que se construyó sobre Calabozo, abrió la entrada subterránea, a la espera de Belle. Su objetivo era el calabozo, el punto más alto. Permitiendo que las lágrimas se acumularan en sus ojos, Belle corrió a toda prisa hacia la torre elevándose en la oscuridad.